Hola, ¿qué hace? Soy Eric y hoy les traigo un nuevo capítulo de Hijo de una Deidad. Le doy gracias a AnimeBot02 por dejarme subir el fic. Comencemos. 31. Oferta. Y recuerden, Naruto y sus personajes son propiedad de Kishimoto Sensei. Comenzamos. ¿No? ¿Cómo me llamaste? Tartamudeó la rubia tras oír al príncipe dirigirse a ella, teniendo a una muy asustada Shizune al lado de ella. Abuela, ¿eres la abuela Tsunade? Respondió sonriendo Naruto. Naruto no odiaba a Tsunade, de hecho siempre la quiso conocer. A los 7 años tras la explicación de Kurama sobre su breve estancia en la aldea, Naruto preguntó entonces por su padre, su supuesta familia etc. Tras la explicación, su vínculo con Yugao se fortaleció aún más. Como Ana y Kurenai pudo creer ciegamente en las palabras de su sensei y sin embargo, ella siempre lo vio a él, no al Biju. Arcelia le prometió averiguar más de Tsunade, Jiraiya y los demás, dándole tiempo después la información que sabía. Al enterarse de su existencia ambos reaccionaron diferente. Tsunade juró jamás volver a pisar Konoha y se marchó a buscarlo. Con un deje de culpa Arcelia admitía que los motivos de la rubia eran puros y sinceros. Ella quería darle fuera de la aldea la familia amorosa que todo niño debía de tener. Por otro lado el Sanin Sapo lo quería de regreso por fines egoístas. En verdad que a Arcelia al aprender esos motivos le costó serenarse para no ir a preparar ancas de sapo y destripar a un super pervertido peliblanco. Sin embargo algo llamó su atención respecto a Tsunade. Al averiguar lo que motivaba a la rubia a buscar a su hijo, Arcelia solo enfureció más con Mito. La bruja maldita estaba consciente de que ese era su bisnieto y que él amaba a Kushina. De haber sabido que eran primos, ese amor quizá habría enfriado y eso no convenía a sus planes. La basura que le arrojó a Kushina de que lo único que mantendría a la zorra a raya era el amor, necesitaba que la Uzumaki tuviera un enamorado legítimo. Esa posibilidad de que dejaran de gustarse por saberse familia, en posición de todos modos de casarse dado que Tsunade era 3/4 partes Senju, lo que dejaba con muy poco de sangre Uzumaki a Minato no, ella no estaba para arriesgarse. Cuando el momento llegará, la deidad le daría a la Senju la opción de ir a vivir con su nieto o su nieta. Y dependiendo su elección sería la recompensa que le daría. Actualmente el arrebatarle a Konoha a un muy competente Kage era solo la cereza del pastel. Por ello Naruto no la odiaba, saber que su abuela materna le amaba y que dejó de lado sus vicios para ser un buen ejemplo a toda cabalidad para él. ¿Cómo iba a odiar a alguien que hizo ese enorme esfuerzo con tal de estar a su lado? Mamá averiguó la verdad, sé que no te faltó al respeto y que no hago moza de tu edad, siguió Naruto que se acercó hasta donde la rubia estaba y sin más, la abrazó con mucho cariño. Tsunade estaba temblando, lentamente abrazó al ojiazul y lo apretó con fuerza y de forma posesiva. No tenía idea de por qué él sabía la verdad y parcialmente no le importaba. Simplemente era el día más feliz de su vida en décadas. No es que me encante romper momentos tan tiernos, interrumpió la reina del hielo, pero está asfixiando a mi hermanito entre sus pechos. Y sí, al ver bien, la Ojimiel notó que Naruto estaba poniéndose azul debido a la falta de aire, debido a la potencia de su abrazo y la presión ejercida por su notable delantera. Así que apenada lo soltó mientras el chico suspiraba jalando aire a sus pulmones. No sé si es mala o buena suerte la mía con las mujeres de grandes pechos, decía ya recuperado el genin que hacía el recuento de las veces que casi se muere de esa forma. Samui, Ana Yuga y Chomei eran antes que Tsunade las últimas en casi asfixiarlo al darle un muy emotivo abrazo que casi lo asfixia. Él como siendo más bajita que Naruto, logró que Samui casi lo lograra era aún un misterio para el Ojiazul. ¿Y ustedes son? Preguntó la Senju a los príncipes. Regina Uzuki, un placer, saludo la Regis del hielo. Sherkse Suzuki, saludo el dios de la vida. ¿Como Yugao? Preguntó Shizune, la asistente y protegida de la Sanin. Mismo apellido, diferente familia, aclaró el príncipe, de hecho es un error común que crean que Yugao-san es nuestra hermana al igual que Naruto. Eso entristeció mucho a la Senju, todo por la idiotez de Kushina. No importa, Uzuki o Uzumaki, no dejas de ser mi abuela, le consoló Naruto. My Lady, ¿de qué hablan? Preguntó confundida la azabache. Sentemos hija, sonrió Tsunade de forma maternal y se sintió al fin, libre por poder expresar mucho de lo que guardaba. Sin embargo, la asistente se quedó fría al oír a su mentora. Oh. ¿Cómo me llamo? Preguntó tratando de contener las lágrimas que pugnaban por salir. Prácticamente te crié desde que tenía meses de vida, siempre te consideré mi hija, aunque jamás tuve el valor de darme el gusto de llamarte así. Es hora que sepas un secreto que siempre te he guardado.
En la ciudad de Nakatsu, a pocos kilómetros de Tanzaku, el grupo de Konoha paró debido a que en esa ciudad, que les quedaba afortunadamente de paso, paró el Sanin a visitar la casa editorial de su serie Icha Icha. El Sanin quería ir por un jugoso cheque para tenerlo por si las dudas, en caso de que su ex compañera de equipo hubiera tenido una recaída. Sin embargo, no se esperaba la cantidad de dinero que recibió de las regalías en esa semana específicamente. ¿Qué clase de broma es esta?, preguntó sinceramente confundido el Sanin. Sus libros han comenzado a bajar sus ventas drásticamente, le explicó el director editorial. Ese Masashi Kishimoto tiene a todos comiendo de su mano con su saga literaria Saint Seiya. Luego está Tite Kubo con Bleach con Apapa con Shobits y Rumiko Takahashi con Alma de Ninja. Son rotundos éxitos. ¿Autores nuevos son éxito?, preguntó incrédulo el peliblanco. En esta editorial sí, en el País del Sol no. Por ejemplo, Kishimoto en su país lleva publicado su relato hasta algo llamado Hades, capítulo del santuario. Aquí apenas vamos a publicar el segundo volumen, Los asesinos del santuario, respondió el encargado de la contabilidad. Mientras discutía el Sanin, en la librería en la editorial, las ex Uzumaki buscaban al para llevarse y leer en el camino. La editorial que publicaba a Jiraiya, Kodansha, se caracterizaba por tener una variedad bastante ecléctica de libros, autoayuda, terror, novelas ligeras, juveniles. Todas distribuidas en varios sellos editoriales. Asami se detuvo al ver la tapa de un libro que decía Saint Seiya en la portada. Había un joven que usaba una especie de armadura blanca que le cubría el pecho, los antebrazos y las piernas. Solo por sana curiosidad comenzó a leerlo un poco, encontrándolo fascinante. Y mientras a Kusina le llamó la atención uno que rezaba Alma de Ninja, así que usando su método de abrir el libro en una página al azar y si le picaba la curiosidad lo que leía lo compraría, comenzó a leer. Dentro de las páginas del libro, Ayla desenvainó su katana y se lanzó de frente contra Zeal, quien sonrió confiada por su victoria. Sin embargo, la rubia, pese a lo que todos en la arena pensaban, derrotó con un movimiento de su espada a la maestra espadachín del reino guardia. Parece que hemos ganado. Así que no les queda de otra que retirar esa orden de captura de Magus, mencionó la espadachín. Glenn, Marley y Robo además del propio Magus vitoreaban a la hábil espadachín. Zeal no era una pieza fácil, menos si antes tuvo que luchar contra Ozia y contra Slash, el sensei y el alumno de su padre. Emocionada por la lectura, la ex Uzumaki compró el libro al que le comenzó a leer desde el principio. De lo cual se arrepentiría. Ciudad Ópalo. Arcelia recibió un cheque de Kodansha, el quinto desde que firmó el contrato editorial y también, el cuarto en recibir un aumento. La diosa había escrito Alma de Ninja basándose en la propia vida de su hijo y de su ex capitana Ambu. Para todos saber que Yugao era en realidad Ana Inuzuka fue algo increíble. La deidad entendió que eso no lo vio venir debido a que su omnisciencia no era tan buena ya que el mundo shinobi pese a estar en sus mundos, no estaba en su jurisdicción. Así que le preguntaron a la Uzuki qué quería hacer. Respondiendo que ahora era Yugao y no Ana, decidió permanecer como la Uzuki, pero sí pidió recuperar sus memorias como la Inuzuka. Tras lo cual, la Shichibukai fue en persona a hablar con Kiba, quien sorprendentemente lo tomó bien. Al final de perder a su hermana a recuperarla así. Había en muchos aspectos madurado el Inuzuka. Sonriendo al recordar eso, también recordó complacida que si había algo que le dolería al Sanin, sería que sus libros comenzaran a disminuir sus ventas. Si lo iban a hacer, al menos que fuera con literatura que no fuera tan basura como la que hacía. Shizune oyó todo en silencio. En cierta forma siempre lo supo, Minato y ella tenían una gran cercanía, como de hermanos. En realidad primos, pero el punto era que siempre se sentía cercana a él. Lo que le costaba trabajo era saber que ganaba Mito al ser tan cruel con su madre. El solo pensar que al fin el sentimiento de ella hacia su mentora era correspondido la llenó de una gran alegría. Nosotros sí sabemos que ganaba su abuela, decía con enojo Xerxes, ¿verdad? Sucede que... Y comenzó a contar lo que sabían sobre Mito y sus planes para barrer a Uzu, los Biju y lo demás, mostrando algunas de las pruebas pequeñas que llevaron consigo. No era que las necesitaran tanto, pero entre más cosas tuvieran para su ventaja, que mejor. Sobra decir que la Senju maldecía más que nunca a su parte Uzumaki, pero recordado las duras y lapidarias palabras de Mito. Lo creía, incluso si le dijeran que Mito mató al mar muerto, ello no pondría eso en tela de juicio. Así, tras una larga charla, donde incluso le dijeron que Naruto y los demás participaron en los exámenes Chunin y participaron en la invasión, le hicieron a la rupia la pregunta del millón. Mamá quiere que vayas a vivir a Uzu, le comentó el Oji Azul. Konoha quiere que regreses y seas la Hokage.
Ciertamente la decisión es absolutamente tuya, pero te haré la pregunta: ¿ir a Uzu y tener otro comienzo o regresar a Konoha y fingir que nada pasó? Y tras volverle a dar otro abrazo, se retiraron a buscar un lugar para pasar la noche, mientras la rubia y su hija putativa se quedaban en el mismo lugar. No habían caído en cuenta aún que no había forma de contactarlos, tanto era su shock aún que no notaron ese detallito. Al día siguiente la rubia y su asistente estaban desayunando en el mismo lugar donde conocieron a Naruto. La comida era buena y barata, combinación que le encantaba a la Senju. Fue cuando entraron al lugar. Un potente grito de alegría y un borrón blanco pasó a gran velocidad hasta colocarse frente a ella. «Madrina, qué gusto volverte a ver», exclamó alegre Asami. Y cómo no estarlo, Izanagi estaba de su lado, ni siquiera se esforzaron en buscarle en la ciudad, solo llegaron a tomar un ligero almuerzo y ahí estaba ella. Ya se sentía la pobre chica con la cabeza de Naruto en las manos, aquella cabeza de hermosos. Le urgía matarlo pronto. «Sensei, es un gusto». «Ahórratelo, Kusina», la cortó con un tono gélido Tsunade. «Te repito que no quiero que me llames Sensei, perdiste ese honor hace 13 años. Veo que sigues igual de testaruda», mencionó a modo de saludo su ex compañero. «¿No crees que sea el momento de olvidar eso?» «Lo olvidaré el día que se congele el infierno», respondió la Senju. A todo esto, y sin dar aviso, le dio un golpe a Jiraiya tan poderoso que sacó al Sannin del lugar y lo mandó a estrellarse a varios metros de distancia en un muro. Previo a haber atravesado varias construcciones. «Si mal no recuerdo, prometí hacerle eso si nos volvíamos a ver», le recordó la rubia a una desencajada Kusina. «No hago lo que juré hacerte, Kusina, no en presencia de mi ahijada». «Madrina, por favor vuelve a Konoha», pidió Asami haciendo un lastimero gesto de súplica. «Necesitamos que regreses y te conviertas en la Hokage. Solo así, podremos tomar venganza de él», dijo lo último con mucho odio. «Veo que mi suposición era correcta», decía con un ligero tono de tristeza oculto bajo el claro y fuerte de enojo. «¿Ves lo ridículo de tu error, Kusina? Espero que estés satisfecha con lo que has hecho». «No, no lo estoy», dijo comenzando a llorar. «Tenía razón, Yugao tenía razón, me arrepiento mucho». «No ha habido un solo día en el que no me arrepienta de mis actos», sonrió amargamente. «Yugao siempre tuvo la razón y yo no. Lo vi, princesa Tsunade, él fue a los exámenes Chunin y lo vi pelear. Era como ver a Minato una vez más. Y Yugao me venció y sin romper a sudar con Santoryu, ¿puede creerlo? Y yo que creía que era imposible de hacer y fui derrotada por ella y en la invasión solo confirmó su posición como Kunoichi grado S. Ella es la líder de los famosos Shichibukai. Por eso debes volver, madrina, siguió insistiendo Asami, quien decidió ignorar la diatriba de su madre. Hay más Uzumaki y fueron corrompidas por ese demonio, ellas nos desterraron usando un jutsu raro. Estoy segura que si tú, se lo tienen merecido, corto sus esperanzas. Los Uzumaki valoraban a la familia por encima de todas las cosas. Si él narró a esas Uzumaki el cómo lo trataron ustedes dos, eso es suficiente base para el destierro. Y también lo es para los Senju. Por mucho que me duela, ambas lo ganaron. No puedes hablar en serio, explotó Asami, ese maldito demonio. Slap. La genin se tocó la mejilla que fue abofeteada por Shizune. Ella típicamente era la serena de la dupla. Ver que reaccionó así era desconcertante para ambas. Por mucho que me agrades, no tolero que le hablen así a mi madre, le dijo muy enojada la azabache. Espero que te guste, Kusina, envenenaste muy bien a tu hija. Lo que sea que quieran decirme además de que me necesitan para el ritual de revocación es irrelevante, no quiero oírlo y sepan que si insisten, les daré a ambas el trato preferencial de Jiraiya, les amenazó la Sannin. Sobra decir que las dos enmudecieron, ninguna esperaba que al final las cosas salieran como lo habían hecho. Uzu algunos días atrás. ¿Me puedes explicar qué pasa aquí?, preguntó Yoshino a Ritsuko. Digamos que el equipo Hanabi no cobró tantas piezas como creían, respondió la sensei del renombrado equipo Chimchar. Tenten solo trató de contener las lágrimas. Era injusto que por el sistema de esclavitud de la rama secundaria a manos de la principal, Neji hubiera muerto defendiendo a la familia. Creo que es mal momento, dijo una voz que nadie en el equipo Gai creyó volver a oír. Neji estaba parado junto a Karin tomados de la mano. Se habían hecho novios en su estancia en la aldea, lo que de momento no importó a cierta futura maestra de armas. Neji, exclamaron sus compañeros y Sensei llorando a moco tendido, y por primera vez en su vida, Tenten se unió al juvenil abrazo que sorprendentemente Neji aceptó de buena gana. Para el registro, será la única vez que participó en sus payasadas, decía Neji con una chispa humorística en la mirada. Pero vimos tu cadáver, ¿cómo fue que?
Decía una aturdida Tenten, fue Arcelia-sama, decía Neji, Yashi-sama hizo un acuerdo con ella, el equipo Hanabi que secuestró a Hinata estaba hecho para mantener una fachada. Si bien era una verdad a medias, sería más creíble y conveniente de momento que creyeran que un falso equipo Hanabi hizo las cosas. Aunque fuera el verdadero. Así Neji les explicó que el Jounin de Oto mató a un clon especial llamado Clon de Tiempo, el verdadero Yashi convenció a la rama secundaria de irse a Uzu a vivir, solo con Arcelia tendrían una posibilidad de ser libres. Y ahí fue donde lo notaron, el prodigio ahora usaba de cinturón su bandana Shinobi de Uzu. Ya nadie dentro del clan Hyuga la usaba en la frente. Ko la traía en el antebrazo, Natsu en la cintura. Su padre la usaba en la camisa. Era un símbolo de libertad para ellos usarla al fin en cualquier lugar que no fuera la frente. Simbolizaba su libertad. Claro está, si bien Tenten casi mata a Neji por preocuparle así, entendía el motivo. El clan Hyuga no había aprendido su lección. Lo que quedaba comenzó a marcar a los miembros de la rama que hubieran quedado en la secundaria y que por tecnicismos no formaron parte de ella. Pero esta vez hubo consecuencias. Muchas veces cuando los nuevos ciervos sufrieron el uso del sello, las madres o padres de esos desafortunados atacaron al agresor y le mataron en más de una ocasión. Lo que desembocó en la intervención de la UNEN Función Sandaime, que mandó a ejecutar a quienes sabían imponer el sello y también quemó todo lo relacionado a él. Lo que casi ocasionó una sublevación Hyuga. Afortunadamente los clanes Nara, Yamanaka y Akimichi la sofocaron antes de iniciar. Bueno, Uzu es muy agradable, señaló Yoshino, es una pena que Neji esté muerto y Hinata desaparecida, no pueden admirar el lugar. Todos asistieron en compresión, pero aún así, la reina del chisme quería saber detalles acerca de su estancia. Kiba sonrió de forma pervertida al recordar a las trillizas Arcanine que lo llamaron su alfa, Hinata recordó el paseo por el parque junto a Naruto. Shino recordó a la bella sonrisa de Fuila de Ranchera Arachnea, miembro del equipo Kindakill. Definitivamente habían tenido una estadía por demás interesante. Tanzaku tiempo presente. Una furiosa Asami esperaba afuera del hospital en donde el Sanin fue internado. Tenía algunas lesiones producto del tremendo golpe que la Senju le había dado. Nada grave o serio, debido a que fue colocado en un lugar y de cierta forma que sería escandaloso pero no letal. Lo que indicaba que Tsunade lo golpeó para que lo llevaran a hospitalización, perdiendo así valioso tiempo. Tanto Kusina como Asami pensaban que ella escaparía de ellas, enfriando severamente el rastro de su paradero si usaba su Enge para parecer alguien más. No era el caso. Justo ahora, en ese mismo restaurante la rubia, su ahora proclamada hija, su nieto y sus hermanos estaban teniendo una alegre comida. Tras el golpe al Sanin, ella se dio cuenta que jamás les dijo cómo localizarla, sin embargo aparentemente Xerxes era un sensor especial, una vez que sentía una firma de chakra podía rastrearla en cualquier lugar, así que tomando una hoja de papel creó algo llamado Vibrecard. Con ella siempre sabrían la dirección en la que ella estuviera y a petición de Tsunade creó una con la firma del Ojiazul. Pero dejando eso de lado, trataban de comer, trataban porque cada 2 minutos las mujeres carcajeaban por las anécdotas de Naruto. Y lo mejor fue lo que dijo mamá, remataba la anécdota el rubio, di que al menos tuvo la decencia de dejarte del acolchado. Estallando nuevamente las dos en carcajadas. Era agridulce el momento para ella, Asami de niña era muy bromista, no al nivel de maestría de Naruto pero lo era y no era la única semejanza entre ellos. Recordaba el jardín en la mansión Uzumaki que su nieta tenía, si bien jamás regresó a la aldea, tenía un código postal donde ella recogía su correo que intercambiaba con Asami, así supo de muchas cosas relacionadas a su crecimiento en todas las cartas. La pelirroja siempre se abstuvo de nombrar a Naruto, pero para Tsunade fue evidente que de toparse no se darían un abrazo, al menos no por voluntad de ella, el caso era que le mostró orgullosa su bello jardín que arreglaba con esmero. Por su lado, el Ojiazul le contó que en Palacio en Ópalo tenía un jardín que él cuidaba cuando visitaba a su madre. Del mismo modo en Uzu cuidaba un muro verde y una jardinera. Otra semejanza, o bueno, no tanta era el gran amor por el ramen, rasgo que todo Uzumaki tenía, pero que ambos amaran con pasión el ramen de puerco con un poco de miso y Narutomaki. Se notaba y mucho que eran mellizos. En eso estaban las semejanzas que pudo ver, en lo que su nieto le quiso contar. Al ahondar sobre su sensei, a Tsunade no le sorprendió que Yugao fuera su sensei, al mostrarle una foto, se sorprendió de ver el parecido de Kiba y de Ino con Hidate y Diana. También le preguntó por el amor. Casi se infarta al saber que Anko Mitarashi, que le doblaba la edad, era su novia oficial. Aunque debido al acoplamiento celestial más bien era una de sus dos esposas.
Anko es máximo 2 años más joven que yo, decía la azabache, al menos sé que eres feliz. La Ojimiel lo pensó bien y era cierto, la única persona en la aldea que comprendía a cabalidad a Naruto era la propia Anko, increíblemente tampoco ella le veía lo malo, después de todo la diferencia de edad haría el trabajo. Xerxes, ¿qué hay del regalo que le daríamos a mi abuela?, preguntó Naruto a su hermano mayor. Lo había olvidado sinceramente, decía quitado de la pena el dios de la vida, pero para poderlo dar debe cerrar los ojos. Tsunade no confiaba cabalmente en ellos, sin embargo si su nieto los consideraba sus hermanos, ella no creyó que tratarán de timarla o de hacerle una broma. Así que los cerró. Shizune vio como el dios puso una barrera genjutsu y después sus ojos brillaron en azul. Momentos después la propia Tsunade lo hacía, dejando algo desconcertada a Shizune. La rubia había notado un calor reconfortante y después se sentía más ligera, con más energía y más fuerte. Al terminar esa sensación, abrió los ojos y su nieto le pidió deshacer ese enje que usaba. No, pídeme lo que sea menos eso, decía la Senju, sin embargo cedió y deshizo el enje y oyó un jadeo de sorpresa de Shizune. Al verse en un espejo que le dio Regina vio con asombro cómo seguía teniendo la apariencia del enje. ¿Cómo?, trató de preguntar la Ojimiel. Tengo habilidades especiales, puedo devolver hasta 40 años de edad a una persona, explicó el dios, simplemente te devolvía la edad que ese enje tenía, usted era y es muy hermosa en sus segundos 25, decía el Pokémon. No. Ahora yo soy la vieja. Se lamentó Shizune que también comenzó a brillar recuperando 10 años viéndose tras dejar de brillar en su 18. Cierto, era regalo para dos, recordó la deidad de la vida. Todo el tiempo que Jiraiya estaba en el hospital bajo observación, las Namikaze leían sus libros. A Asami se le pasó volando el tiempo al leer las aventuras de Seiya y compañía. No lo admitiría nunca pero sentía celos de Seiya. El valiente Pegaso venció a Heki de oso y a Shiryu de dragón pese a este en un terrible desventaja, todo por la oportunidad de volver a ver a su hermana. ¿Por qué las cosas fueron así?, se preguntó Asami. ¿Por qué ese demonio tenía que asesinar a mi papá y a mi hermano? Eran inocentes. Pensó amargamente la peli blanca. Y Kusina no la pasaba mejor. Su libro narraba las historias de Magus, un joven que vivía en un reino llamado Guardia. Hace 15 años un ser que bajó de las estrellas atacó su hogar, el día del nacimiento de Magus, por lo que su padre, que era el más poderoso guerrero, se sacrifica usando una técnica letal. Sin embargo la entidad que parecía un lobo de 10 colas no murió, para sobrevivir se metió dentro de Magus, siendo visto por Ocia y por Slash, sensei alumno de Crono, el padre de Magus. Pasaron los años y Zeal, que era nombre de la madre de Magus, y Flea, el nombre de su hermana mayor, habían puesto una recompensa por la cabeza de Magus. Él estaba a punto de ser asesinado, pero apareció una rupia llamada Ayla la Leona quien lo salva de un grupo que quería matarlo. Hasta ahí leyó horrorizada. La historia guardaba muchos paralelismos a su vida para su gusto. Naruto y los demás llegaron a descansar a su hotel, habían hecho la oferta que su madre les pidió hacer, que la médico vaya a vivir a Uzu, a la tierra de sus ancestros, no sabían si aceptaría, aunque todos se inclinaron a pensar que lo haría. Le darían 2 días de plazo y la verían para saber su decisión. Después de todo, si Konoha trataba de contraofertar, aún tenían unas bajo la manga.